Hemos estado hablando el domingo pasado de que Dios tiene el lenguaje de las señales. Vimos cómo Dios habla a través de señales. El jueves vimos las señales que una verdadera iglesia tiene. Vimos 5 señales que las estudiamos. Me recuerdo que una era una verdadera señal, definitivamente, de una iglesia verdadera. Es aquella que está donde se enseña la palabra no adulterada. Otra señal es aquella de una iglesia verdadera, es aquella que está comprometida con el Señor. Una iglesia, otra señal, vimos que Jesús era la principal piedra del fundamento. También vimos una señal de una iglesia verdadera, es aquella que está entregada a Dios. Y pues nos quedamos con la quinta señal, que era aquellos que estaban sellados por el Espíritu Santo. Hoy quiero que me acompañes y vamos a ver las otras 5, pero quiero que me acompañes al Salmo 45, 10 y 11. Vamos a leer esta porción para poder introducirnos en lo que el tema de hoy respecta. Siempre son las señales de una verdadera iglesia, la iglesia que Cristo está formando, la iglesia, hermano, esa entidad. ¿Se recuerda qué significaba la palabra iglesia? Y si no te recuerdas, pregúntale al que está ahí a la par contigo y dice eso de qué significa iglesia. Literalmente es aquellos que Dios llamó afuera. Eso es lo que significa iglesia, llamados afuera. Entonces es una entidad que Dios sacó del mundo y que los metió en el reino de Dios, en el reino de la luz. Nos sacó literalmente de un mundo de oscuridad, de un mundo de tinieblas, y nos trasladó, hizo un traslado para llevarnos al reino de la luz. Entonces esa entidad llamada iglesia se está preparando para la promesa que hay en la Escritura, que Cristo viene por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia que, como vimos, esas 5 características más estas 5, que esas características la hagan distinta a los demás, que esas sean señales que la palabra de Dios nos hace ver, para que nosotros, hermano, si no las tenemos, las busquemos, porque tenemos la oportunidad de poder ser participantes de aquel acontecimiento glorioso, de cuando suene la trompeta en el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y llevados junto con Él allá donde va a ser la parucía con el Señor. Entonces, Salmo 45, 10 dice, mira hermano, amada iglesia, cómo Dios se expresa de su iglesia. Escucha, hija, presta atención e inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura. Oiga, qué bello, hermano. Inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. Fíjese, amada iglesia, amado hermano, hermana, cuando Dios creó al hombre, lo crió, dice la palabra allá en el Génesis, lo creó a su imagen y semejanza de Él. Me imagino yo, hermano, podemos pensar que aquel hombre tenía hermosura, tenía cualidades que las perdimos, que ahora ya no las tenemos. Eran cualidades con las cuales Dios, hermano, hizo la corona de su creación, es el hombre. Pero sabemos, hermano, que el hombre perdió esa imagen a causa del pecado. Aceptó el discipulado del reino de las tinieblas.
aceptó, hermano, como maestro al diablo, el Señor lo reprenda. Y por lo tanto el hombre perdió su identidad, perdió su pureza y perdió su belleza, aquella belleza con la cual Dios lo había creado, aquella pureza con la cual Dios lo había creado. Y a causa de aceptar el discipulado por parte del reino de las tinieblas, el hombre perdió todas esas cosas. Y esa caída, hermano, trajo una gran consecuencia en el plan que Dios tenía para la humanidad. Hermano, hizo estragos aquella caída de aquel hombre, hizo estragos en el plan que Dios había trazado para que aquel hombre, hermano, pudiera poblar la tierra con esa imagen y semejanza del creador de todas las cosas. Pero sabemos que lamentablemente desobedeció, fracasó el hombre y se perdió todo eso. Entonces Dios tuvo que enviar a su hijo, o Dios tuvo que tomar forma de hombre en Cristo Jesús para venir a la tierra, a modo de que el hombre, la creación de Dios, volviera a tomar el diseño original con lo cual Dios había creado a la humanidad. Ese es el trabajo, hermano, de Dios en volverse hombre y venir a la tierra y morir por la humanidad para que el hombre volviera a tomar ese diseño original. Es algo grandioso lo que Dios está trabajando en nosotros ahora a través del Espíritu Santo. Ahora es el Espíritu Santo el que está, hermano, poniendo esas características, poniendo, hermano, volviéndole a devolver su identidad, a devolverle su pureza, a devolverle su belleza del plan original de Dios. Entonces ya vimos esas 5 características. Hoy quiero que vayamos a ver otras 5 características que están en la Escritura, con las cuales, hermano, nosotros tenemos que familiarizarnos y tenemos que ir en pos de ellas. Ayer platicaba con algunos hermanos y lo sabemos. Dios nos regaló la salvación. La salvación es un regalo. Algo que, hermano, no merecíamos, pero Dios nos lo dio, nos lo dio. Eso, a través de su Hijo. Pero los galardones tenemos que pelearlos nosotros. Tenemos que ir en pos de ellos. Tenemos que negarnos nosotros, hermano. Tenemos que pagar un precio para poderlos obtener. No es un regalo, el galardón no es un regalo. El galardón es el esfuerzo de cada individuo de la iglesia que anhela en su corazón ser parte de la novia de Cristo. Ese es un deseo, hermano. Te voy a poner un ejemplo por decirte algo. Cuando es un regalo, tu cumpleaños, para cualquier fecha, alguien te regala algo, te lo da. Pero un título universitario, un esfuerzo o algo, tú te tienes que esforzar para poderlo obtener. No va a venir la universidad y te va a decir, mire, como es su cumpleaños, aquí le regalo el título de doctor y usted es doctor. No, qué bueno que así fuera. Tiene que pasar muchos años estudiando para poder obtener ese premio. Lo mismo sucede, hermano, con un atleta que va a participar. Tiene que abstenerse de muchas cosas con el propósito de ganar una medalla. Entonces nosotros los creyentes también tenemos que pagar el precio para poder obtener los galardones que Dios tiene para nosotros. Entonces quiero que me acompañes a Mateo 28:19. Vamos a ver Mateo 28:19.
Y vamos a ver estos como en el ambiente de la cristiandad se conoce como sacramentos. Estos dos, voy a hablar del bautismo y de la cena del Señor. Estas dos ordenanzas que el Señor dejó, los cuales identifican a una verdadera iglesia, los cuales son señales de una verdadera iglesia. Entonces, Mateo 28:19 dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces quiere decir, hermano, que el bautismo es una señal de la iglesia verdadera. ¿Qué es el bautismo? Estamos hablando del bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua, hermano, es una señal de confianza total del creyente y de su plena dependencia en el Señor Jesucristo. El bautismo de agua también expresa la unidad de todos los santos. Eso dice allá en la Escritura en Efesios 2:19. Eso significa el bautismo. Y si quieren lo podemos ver, Efesios 2:19. Para que no nos queden dudas, veamos qué dice Efesios 2:19. Y dice la Escritura: así pues ya no sois extraños ni extranjeros, sino sois conciudadanos los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, el bautismo de agua significa para nosotros también la unidad de todos. Ya no hay, hermano, raza, ya no hay nacionalidad, ya no hay color, sino que todos en el bautismo, todos somos un solo cuerpo. Porque dice que el bautismo de agua también simboliza para nosotros, hermano, cuando nos sumergen en el agua y salimos del agua, nos estamos identificando en una novedad de vida, como cuando Cristo salió, hermano, al tercer día, resucitó. Es el simbolismo para nosotros también el bautismo, salir del agua a resurrección, a una nueva vida. Nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo. Eso lo dice la Escritura. Entonces, esa es una señal para nosotros que nos identifica con el Señor Jesucristo. Que nos identifica como un solo cuerpo. Que nos identifica, hermano, como una señal que dependemos de Él. Ya no de nosotros. Eso significa el bautismo en agua. Una identificación, una señal que nos estamos identificando con el Señor Jesucristo. Pero también podemos ver allá en 1 Corintios 11:23. 1 Corintios 11:23. Dice la Escritura: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta la copa es el nuevo pacto en mí, en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Entonces, ¿qué significa la cena del Señor de nosotros? También es una señal, hermano, donde testifico que el pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue partido por mí. Esa es una señal. Es una señal donde el pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo, que fue partido por mí. Y dice que la copa simboliza el derramamiento de su sangre por mí, a causa de mis pecados. Entonces, estas dos ordenanzas, que es el bautismo y que es la cena del Señor, nos identifican, o es una señal dentro de la iglesia verdadera,
Y que hay que poner atención, hermano, porque estos sacramentos, por lo que estamos viviendo en estos tiempos, mire, yo se lo estoy diciendo hoy, van a ir desapareciendo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo y la sangre nos identifica con Él. Y es una de las señales, hermano, de parte del reino de las tinieblas en negar a Jesucristo, que vino como hombre a morir por nosotros. Entonces, estas dos cosas son señales para una verdadera iglesia. El pan simboliza que el cuerpo de Cristo fue partido por mí. La copa simboliza el derramamiento de su sangre para el perdón de mis pecados y los tuyos también. Bueno, avancemos a otro. Efesios 5:18. Vayamos a Efesios 5:18. Aleluya. Ha estado calientes estos días, ¿verdad, hermano? Y se va a poner más caliente en estos días que vienen. Así que tenga mucha precaución de andar en la calle a estas horas. Mejor en su casita. ¿Ya lo tiene? Dice, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Ahora oiga esto. Sino sed llenos. Vimos que había sello. El sello es una señal. El sello es una señal que nos identifica, hermano, en el mundo espiritual, porque no se puede ver que estamos sellados. Pero el mundo espiritual sí nos ve. Entonces, ahora oiga lo que dice. Sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué señal esta para la iglesia del final de los tiempos? Para la iglesia verdadera. Porque es diferente estar sellado por el Espíritu Santo a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa, hermano? Pues significa, hermano, que estar llenos del Espíritu Santo es ser controlados por el Espíritu que mora en nosotros. Es ser dirigidos por el Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a conducir. Eso es lo que significa ser lleno. Porque hay muchos que dicen, hermano, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero hacen lo que quieren. Entonces no está lleno del Espíritu Santo y lo han confundido con el sello del Espíritu Santo. El sello es cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice la Escritura, que entra el Espíritu de Cristo a nosotros y el Espíritu Santo y nos sellan, propiedad de Dios. Pero la llenura del Espíritu Santo es una vida controlada por el Espíritu de Dios. Es una vida controlada, hermano, donde el Espíritu Santo toma el timón de nuestras vidas y Él es el que conduce ese vehículo que es nuestro cuerpo, que son nuestros pensamientos, que son nuestras palabras, que ese es nuestro oír, que es nuestro hablar. Hermano, ser lleno del Espíritu Santo es algo maravilloso, pero a veces nos da un poquito de temor, Aunque fíjese, hermano, que para la iglesia que se está preparando, para la iglesia que anhela ser la esposa del Cordero, esta no es una opción, sino que esta, hermano, este es un mandato de parte de Dios. Es una señal, hermano, que tenemos que tener. Y si no estamos llenos del Espíritu Santo, pidámosle a Dios que Dios nos llene. Pero que no nos llene solo un día, ¿verdad? Como sucede con los tanques de los vehículos, ¿verdad? Que un día vas a la gasolinera y fuleas el vehículo y te conduces 300, 400 millas y después te quedas. No, es una vida diaria de pedirle a Dios, de buscar de Dios, hermano, de entregarnos a Dios para que el Espíritu Santo, hermano, nos conduzca. Ser lleno del Espíritu Santo también, hermano, es
que el carácter de Cristo sea manifestado en nosotros. Ser lleno del Espíritu Santo es mostrar el carácter de Cristo, pero no solo en la iglesia, sino que en todo momento. Porque a veces muchos estamos llenos del Espíritu Santo allá en la iglesia, pero se nos olvida que ya cuando salimos nos vaciamos y ya nos llenamos del yo. Y le decimos al Espíritu Santo, con permiso, ahora va a entrar el yo. Pero eso no es estar lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo es mostrar el carácter de Cristo en nosotros. Estar lleno del Espíritu Santo, hermano, es también mostrar los frutos, el fruto del Espíritu. Y eso está ahí, lo podemos ver, veamos Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. 9 facetas de un fruto. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Ahora sería bueno que nosotros meditáramos un momento y dijéramos, bueno, ¿qué facetas estoy mostrando de esa llenura del Espíritu Santo? Porque estas son estas manifestaciones de este fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad. Hermano, tiene que manifestarse. No para tenerlo escondido, no para tenerlo guardado en un cofre con llave, sino que, hermano, tiene que manifestarse. Ser lleno del Espíritu Santo es tener una vida constante de adoración a Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, es tener una vida constante de adoración, de levantar altar ante Dios. Entonces, si nosotros aún, oye, hermano, yo estoy muy lejos de eso, pues tenemos aún tiempo de que esta señal, poderla nosotros desearla, anhelarla, decir yo quiero estar lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo es ser conducido por el Espíritu Santo, es manifestar el carácter de Cristo, es manifestar el fruto y 9 facetas del Espíritu Santo, y es tener una vida constante de adoración, de altar y de búsqueda a Dios. Gloria a Dios. Si alguno dice, hermano, amén, yo levanto la mano, yo siento que estoy lleno del Espíritu, gloria a Dios, y no lo apaguéis, sino que todo lo contrario, que esa llama siga ardiendo. Entonces vemos 2 señales más, aparte de las 5 que habíamos visto. Los sacramentos, que es el bautismo y la cena del Señor, son señales de una verdadera iglesia. Vemos una más, la llenura del Espíritu Santo. Es una señal más de la iglesia verdadera, de la iglesia que se está preparando, de la iglesia que está, hermano, deseando apasionadamente estar con el amado. Veamos la número 8. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Mire lo que dice Primera de Timoteo 3:15. Bendito sea el Señor. Es otra señal. Es otra señal de la iglesia verdadera, de la iglesia que está anhelando la venida del Señor. Pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debes de conducirse uno en la casa de Dios. Ahí viene, que es la iglesia del Dios vivo. Amén. Nosotros somos la casa del Dios vivo. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. No el edificio, nosotros, cómo debemos de conducirnos en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, que eres tú que me estás viendo, que me estás escuchando, yo.
que somos columna y sostén de la verdad. Aleluya. Mire qué maravillosa esa señal. Esta señal, hermano, es parte de la iglesia verdadera, que debe de ser columna, baluarte, sostén, defensa y fundamento de la verdad. Muchas veces vendemos la verdad. Muchas veces, hermano, por temor a que se nos vayan, de temor de que se molesten, de temor de aquello, de temor lo otro, no hablamos con la verdad. Pero aquí la escritura me está diciendo que la iglesia del Dios vivo, que somos nosotros, dice, somos columna y sostén de la verdad. Fundamento de la verdad. Defensa de la verdad. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Sería una buena pregunta, ¿va? Como miembros de esta entidad llamada iglesia, estamos comprometidos con Dios a transmitir al mundo la verdad del reino de Dios. Estamos comprometidos como iglesia, como aquellos que Dios llamó afuera, a hablar con la verdad, a sostener la verdad. Hermano, muchas veces nos contraemos, nos apagamos porque nos vemos en una situación y pensamos que no debemos de hablar con la verdad, pero no podemos nosotros, porque es un compromiso, es una señal con Dios, hermano, a que somos sostén, defensa y fundamento de una verdad del reino de Dios. Eso es una señal para una iglesia verdadera. Ay, bendito sea el Señor. Y caen en la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad es el Espíritu Santo. La verdad es Dios. Tenemos que hablar con la verdad. Y no esconderla. Porque al esconderla estamos negando que somos ese sostén, que somos ese fundamento, que somos esa defensa, que somos esa columna del Dios vivo. Porque en Él no hay mentira. ¿Y qué verdad? La verdad de los principios del reino de los cielos, de los principios de su justicia, de los principios, hermano, elementales, de que sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, que Dios es misericordioso, pero también tiene ira. Son principios fundamentales de la verdad, hermano, de que Dios puede perdonar al pecador, sí, pero aborrece el pecado. Son principios que no debemos de cambiar. Que lo que es pecado hay que llamarlo pecado. Y no cambiarle el color o el tamaño. Sino que son principios de justicia del reino de Dios. Son una señal de una iglesia verdadera, que tiene que ser columna y baluarte y fundamento de la verdad del reino de Dios. No mi verdad, sino que la verdad del reino de Dios. Porque hay veces queremos meter nuestra verdad, ¿verdad? Hay veces queremos meter nosotros algo que no corresponde. Pero cuando hablamos nosotros, hermano, de los principios de justicia del reino de Dios, entonces la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy la verdad.
El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y Dios es verdad. En Él no hay mentira. Segunda de Timoteo 4:8, número 9. Segunda de Timoteo 4:8. Ojalá hayas podido apuntar estos principios, estas señales. Estas señales, hermano, que nos pueden, como te dijera yo, nos dan esa esperanza que aún si aún no está manifiesta en nosotros, hermano, buscarlas, anhelarlas, esforzarnos para que estas señales, hermano, se manifiesten en nosotros. Para que estas señales, hermano, nos identifiquen como la verdadera iglesia. Segunda de Timoteo 4:8. Mira lo que dice. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, no solo al apóstol Pablo, no solo al apóstol Pedro, no solo a aquellos que estuvieron con el Señor Jesucristo. Oiga lo que dice, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Entonces, una verdadera señal de una iglesia es aquella que, hermano, desea con ansias, con pasión, la venida del Señor Jesucristo. Que ama esa venida, que ama ese retorno. Pero muchas veces, hermano, nosotros estamos como cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me ágapes? Sí, Señor, te fileo, le contestaba Pedro. Pedro, ¿me ágapes? Sí, Señor, te fileo. Hermano, hay veces así estamos muchos creyentes. Fileamos al Señor, pero no es del fileos, sino que es el amor ágape. El amor, hermano, incondicional. El amor que se entrega. Hermano, ahí lo está diciendo la Escritura. Aquellos le está reservada también a todos aquellos que aman la venida del Señor. Y tristemente hay mucha iglesia que hoy, hermano, aún en su corazón dice que Cristo, que no venga todavía. Cuando usted le habla de que estamos viviendo señales del final de los tiempos, se asustan y dicen, oh no, mejor que no venga el Señor. ¿Qué amor tienen por Cristo? ¿Y sabe por qué a veces decimos así? Porque nuestro amor no es ágape, sino que solo es filial. Entonces no sentimos esa pasión, no sentimos, hermano, ese deseo de que Él venga pronto. Y nos asustamos, hermanos, a ver que Él ya viene por una iglesia. Porque viene por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga. Nos asustamos y decimos, no, todavía que no venga, todavía me falta disfrutar de vivir, todavía estoy joven. Entonces no ágape, no ama al Señor, no está comprometido con el Señor, no está lleno del Espíritu Santo. Tal vez quizás tiene otras señales, pero le faltan porque no solo es una señal la que tenemos que tener. No ama la palabra. Entonces tenemos, hermano, mire, yo no sé qué tanto tiempo nos falte. No sé si sean 1, 2, 5, 20, 30 años. Pero entre más busquemos de Dios y más estemos comprometidos con el Señor y más amemos su venida, más asegurado está nuestro pasaje, nuestro boleto.
Hermano, es algo que nosotros debemos de manifestar en este tiempo, el amor a Cristo. El amor porque el Señor venga pronto por nosotros. A veces me pregunto, y creo que allá en la iglesia, cuando nos hemos reunido, muchas veces decía yo, hermano, ¿por qué será que nos cuesta a nosotros? Decimos que amamos al Señor, pero cuando estamos a punto de partir para el Señor no nos queremos ir de esta tierra. Nos cuesta aún desprendernos de aquellas cosas materiales, de aquellas cosas que identifican al Adán terrenal, de aquellas cosas, hermano, que están apegadas a nosotros. Si nosotros sabemos, hermano, que no hay nada mejor o nada más hermoso que estar en la presencia del Dios vivo. Pero es porque no hay un amor ágape hacia Dios, sino que solo hay un amor filial, un amor así, no de compromiso, no un amor de entrega, sino que a veces hay un amor de conveniencia con el Señor. Voy a estar con el Señor porque el Señor me bendice. Voy a estar con el Señor porque el Señor me cuida. A veces buscamos esa clase de amor por conveniencia. Pero cuando es un amor de entrega, un amor de búsqueda, un amor pasional, un amor ágape a Dios, hermano, qué mejor saber que vamos a estar en la presencia de Él. Entonces, esta es una señal. El amor es una señal. Una iglesia, un creyente, una iglesia, uno de aquellos que fue llamado de afuera, de afuera hacia adentro, es aquel que como señal va a tener el amor y que desea ardientemente el regreso del Cristo de la gloria. Número 10, Apocalipsis 19:8. Apocalipsis 19:8. Mire, hermano, qué belleza. Esta es una de las señales, hermano. Definitivamente, pues, tiene que ser, todas las señales son importantes, ¿verdad? Pero yo creo, hermano, que esta es la que va, como le dijera yo, a identificar plenamente, pues, ¿verdad? Como cuando usted va a una boda en lo secular, ¿verdad? Va usted a una boda de un amigo, de un familiar, todo el mundo está bien arregladito, con corbata, con traje, bien peinado, y las hermanas, hermano, muy pintadas, muy con sus peinados, y muy todo, en las bodas todos están bien lindos. Pero una es la que se conoce, una es la que se identifica, hermano, de todos, y es la novia. ¿Por qué? Porque está diferente a todas, tiene su vestido blanco, es la que más atrae en todo el salón. Entonces, oiga lo que dice Apocalipsis 19:8, dice, y a ella, ¿quién? A la iglesia, a la verdadera iglesia, a la novia, aquellos que fueron, aquella entidad que fue llamada y que llenó los requisitos, que llenó las señales, hermano. A ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque son las acciones justas de los santos. Son el lino fino. Esta señal, hermano, son sus vestiduras. Jesús vendrá a buscar a su amada tan pronto esté lista. Jesús vendrá a buscar a su amada tan pronto esté madura.
El Señor no va a venir por una iglesia diferente, por una iglesia que esté vestida de diferente forma. Solo déjame contarte esta anécdota que un día me sucedió. Algo parecido a la de una parábola, pero no me sacaron así a mí. Y Marcela había ido no sé, creo que a una fiesta, eran varios locales ahí de salones. Y pues ya íbamos por ella. Y pues me dijo, aquí estoy en tal lugar, ¿verdad? Y cuando pues yo, hermano, fui a abrir la puerta para decirle que había llegado, pues la fiesta era de allá de Medio Oriente, ¿verdad? Y pues yo iba entacuchado, creo que veníamos de una actividad de la iglesia o algo. Y pues cuando yo abrí, hermano, y pues tal vez la puerta hizo ruido, no sé qué, pues todos me voltearon a ver así, porque pues todos así con sus trajes de allá de Medio Oriente, ¿verdad? No sé si eran musulmanes, árabes o saber qué, pero me dio risa y me cerré la puerta y salí corriendo, hermano. Bueno, porque estaba diferente a ellos y todos se me quedaron así viendo, ahí diría, y este colado, ¿qué onda? Dirían, ¿verdad? Entonces mira, amada iglesia, el Señor viene pronto por una iglesia que ya esté lista. El Señor viene pronto por una iglesia que ya esté madura. No viene por una iglesia tierna, por una iglesia niña, sino que por una iglesia que ya alcanzó la estatura, la madurez, a la cual, hermano, el Señor anda buscando. Entonces, estas señales, hermano, que identifican a la novia, dice que son las acciones justas de los santos. Son acciones que Dios preparó para que la iglesia, no el edificio, por favor entiéndeme, cuando hablo de iglesia estoy hablando de lo que es su significado, llamados de afuera por Dios, no el edificio. El edificio se va a quedar. El edificio no se va a vestir de vestiduras de lino fino y resplandeciente y limpio. Eres tú y yo los que nos podemos poner esa clase de vestidura. El edificio de 4 paredes no se va a vestir ni tiene acciones justas. Somos nosotros, la entidad que Dios llamó del mundo de la oscuridad al mundo de la luz. Y estas señales son requisitos para que nosotros, hermano, nos identifiquemos con aquel que viene pronto. Tal vez quizás ya solo eres tú el que falta de ese cupo. Quizás tal vez ya solo somos nosotros los que faltamos, los que hoy estamos viendo este programa, esta prédica. Apresurémonos. Como decía el anterior, el 2 de Timoteo 4:8, que la corona de justicia está preparado para aquellos que aman la venida de Cristo, para aquellos que dicen, ven Señor, ven pronto. El Espíritu y la novia dice, ven, amado mío. Ese debe ser el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Desear que Cristo venga pronto por nosotros. Desear, hermano, tener... Mira, si ay, hermano, pues fíjese que yo no tengo estas señales. ¿Qué puedo hacer? Pues aún tenemos tiempo. Aún tenemos tiempo de pedirle a Dios, hermano, de anhelarlas, de poder ser nosotros participantes de ese acontecimiento glorioso. Salmo 45:10, voy a volver a regresar con el salmo que empecé y ya voy terminando. Oye lo que dice el Salmo 45:10. Ay, bendito. Escucha, hija, presta atención, amada iglesia. Inclina tu oído. Olvídate de tu pueblo,
Hermano, olvidémonos de las costumbres. Olvídate de la casa de tu padre. Hermano, rompamos con todo el cordón umbilical. Rompamos. Entonces el rey deseará tu hermosura. Hay veces estamos atados a costumbres, hay veces estamos atados, hermano, a tradiciones que son señales pero contrarias a la iglesia verdadera, y son señales que muchas veces, hermano, no nos hacen que las verdaderas señales se manifiesten en nosotros. Alegrémonos porque el rey desea nuestra hermosura. Y estas 10 señales hacen de nosotros el diseño original con el cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Cierra tus ojos y vamos a orar un momento en lo que